Casos de oposición y contradictoria entre normas del derecho. Antes de todo debemos de saber el mundo normativo, en sí los tipos de normas y sus definiciones, como lo son las normas morales, normas religiosas, normas sociales y normas jurídicas. Las normas morales son las que regulan el comportamiento del hombre en la sociedad, es decir, se refieren a los principios y valores que cada persona inculca y que le servirán para regir la conducta ante toda la sociedad. Las normas religiosas son como las morales, creadas por una tercera persona, basadas en la divinidad y la concepción de Dios. Las normas sociales regulan el comportamiento del hombre en determinadas circunstancias de acuerdo a las costumbres de la época a la sociedad. Y las normas jurídicas especifican la conducta, acción y omisión que un sujeto debe poner en práctica, es decir, crean deberes. Sin embargo, las normas morales, están basadas en la luz de la razón en la rectitud de los actos humanos. Las religiosas es el modo de sentir y pensar y el actuar en el cual vinculan con Dios, un orden eclesiástico en un rango moral, en un derecho eclesiástico de ahí jurídico. Las normas sociales son regidas por un grupo de personas e impuestas, sin embargo ordenas y confiables, ya que son producto del bien común. Es la convivencia en la sociedad las jurídicas, ya que tienen un valor común o colectivo. Son ordenadas por un tanto al perfeccionamiento de la sociedad. Y hablaremos un poquito de la lógica y el análisis de las normas para poder comprender la contradicción entre las normas y el mundo del derecho. Aquí hablaremos un poco de los juicios enunciativos y unos juicios normativos, pero para eso comenzaremos qué es el derecho. Aquí comienza el umbral de la ciencia jurídica. El tema central es el carácter normativo o enunciativo de sus preceptos. Todo mundo dice qué es la actividad humana. De ahí parte la esencia de lo mismo, así aceptando que el derecho es un conjunto de percepciones, o bien ahora hay que entender el concepto de norma. Suele usarse en dos sentidos, uno amplio y otro escrito. Corresponde al que impone deberes o confiere el derecho, mientras que los juicios enunciativos se refieren siempre, como su denominación lo indica, a lo que es. Un ejemplo de norma es decir, debo honrar a mi padre. Sin embargo, los juicios enunciativos se dividen en verdaderos y falsos. Sin en cambio, en la relación de las normas no se habla de falso o verdadero, sino de validez o invalidez ante las leyes o una constitución regida por la misma sociedad. Concepto de ley natural. Las leyes naturales son juicios enunciativos, cuyo fin muestra las relaciones indefectibles que en la naturaleza existen. Por lo tanto, la ley natural es un juicio que expresa las relaciones constantes entre fenómenos y su finalidad. Es la explicación de las leyes constantes de la misma. En sí son las normas que provocan un comportamiento. Los principios científicos tienen un fin teórico y el de los juicios normativos es práctico. El concepto del deber define los juicios normativos como regla de la conducta que impone deberes o impone derechos. Sí, en fin, todo deber es de alguien. Otra forma de expresión, los impuestos por un imperativo son siempre deberes del sujeto. Esto recibe el nombre de obligado. Es la persona que debe realizar o omitir la conducta ordenada por el precepto del filósofo. Emplea ley con sinónimo de norma y la necesidad de la acción del carácter obligado de las existencias morales. Moral y derecho. Unitariedad de la moral y la bilateralidad del derecho. La diferencia esencial entre normas morales y preceptos morales estriban que las primeras son unitariales y las segundas bilaterales. Las unilaterales de las reglas éticas se hacen consistir en frente del sujeto quien obliga. No hay otra persona autorizada para exigir el cumplimiento de los deberes. Las normas jurídicas son bilaterales. ¿Por qué? Imponen deberes correlativos de facultades o conceden derechos correlativos de obligaciones. Y en los conceptos jurídicos fundamentales, la teoría fundamental del derecho tiene por la tarea la explicación de los conceptos fundamentales jurídicos
y se ubican como una rama de la filosofía del derecho, a la par otras de sus ramas que están representadas por la axiología jurídica. Hay dos conceptos fundamentales. Los del carácter formal es un concepto o supuesto jurídico. Los ponen en consecuencias normativa y la diferencia a la primera son las leyes fiscales. En cambio, los juicios normativos existen contingencia que pueda o no realizar la hipótesis del supuesto normativo, aun cuando se actualice. La consecuencia del derecho puede o no ser cumplida. Concepto jurídico es el hecho y el acto jurídico es generado por la actividad humana o puramente material en sí, una situación general, y el acto se manifiesta exterior de la voluntad bilateral o unilateral en una institución política o sacar provecho de ella. Los actos jurídicos se clasifican en el delito. Es la acción antijurídica, típica, culpable, que se sanciona como una pena. Causidelito, actos ilícitos, sin ser clasificados con delito. Ejemplo, el daño de personas o el daño a las personas. El contrato es el acto de las personas que en general un contrato o ambas partes que tienen derechos y obligaciones que son los contratantes y quedan de acuerdo con lo que respecta a un contrato. La norma que otorga el acto del significado conforme a un contrario del derecho que esta misma recibe un significado jurídico son reglas de la conducta bilateral o imperativos atributivas, exteriores, corregibles y heterónomas. Significa que las normas tienen expresamente establecidas en su texto una obligación o cargo determinada por las personas, y por lo general contraen derechos y favores de otras personas o del Estado para exigir el cumplimiento de dichas obligaciones. Y en las normas morales su cumplimiento es un espontáneo, no establece el cumplimiento. Además, son dadas por los principios y cada persona sabrá si las cumple o no. En este pequeño detalle, o lo que acabamos de decir sobre lo que son las normas jurídicas, las normas fundamentales que existen en nuestro mundo normativo, para mí las normas jurídicas se encargan del cumplimiento de las leyes o obligaciones de un Estado o una nación y se fundamentan jurídicamente, en nuestro caso nuestra Constitución. Sin embargo, cada uno tiene que encontrar una coherencia y el argumento suficiente o bien establecido para juzgar o tener un amplio criterio. Casos de oposición contradictoria entre normas del derecho. Ahí vamos a obtener un examen de definiciones, una aplicación práctica de la lógica en el proceso judicial, la aplicación práctica de la lógica y el proceso legislativo y la argumentación. De ahí derivaremos todos los conceptos. Qué bien. Examen de definiciones. En la introducción nos habla el maestro Ortino Áviles, maestro de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quien hace un gran análisis de las definiciones basadas en grandes personajes del derecho, como lo es el maestro Eduardo García Maynés, Hans Kelsen, entre otros prestigiados. Entre otros prestigiados filósofos y juristas. En torno a las definiciones y conceptos del derecho y la lógica, empezaremos con las definiciones del mundo natural, lo que habíamos comentado de los juicios enunciativos y el mundo normativo. Recalcaremos un poquito más. Pueden ser comprobados los juicios enunciativos científicamente. En cambio, nos hablan de la validez y para esto nos da un ejemplo. Se puede comprobar la ley de gravedad, el derecho de los códigos o las leyes inclusive de la Constitución. No se califican así, no se califican como válidas o no válidas.
También hace referencia a las normas jurídicas y sus características distintivas, únicas que las diferencias de las normas, sobre todo en lo que tiene que ver con su bilateralidad que reconoce los derechos, pero también impone las obligaciones. El maestro García Maynés habla de su estructura y lo define como una estructura de tres partes: el supuesto, la copula y la disposición. El maestro Artino lo ejemplifica de la siguiente manera: aquel que priva de la vida a alguien es un homicida, lo que divide a la siguiente manera: aquel que priva de la vida es un supuesto, sería el moderador, y el homicida o homicidia sería la consecuencia. El homicidio priva a alguien de la vida, moderador deóntico, y lesiones de igual y homicidio. Y en las normas jurídicas, homicidio priva de alguien de la vida, moderado deóntico de lesiones igual o homicidio de normas jurídicas. Hans Kense señala que la persona es el objeto de la imputación de la norma. Manuel Terán decía que las personas de la imputación y la responsabilidad eran de los conceptos iguales. La persona es el ente de la imputación de las normas. Por el otro lado, nos habla del derecho objetivo y del derecho subjetivo. El objetivo es el que tiene que regular la conducta humana. El subjetivo es la posibilidad que puede omitir lícitamente algo. También se entiende como la acción debe hacer o omitir algo que permite la norma. El derecho objetivo es la base del subjetivo. Si no hay objetivo, no hay subjetivo. Simplemente, entre las normas. El maestro Artino Áviles Arenas nos da un ejemplo, comparando los derechos objetivos y subjetivos con un árbol, en el cual decía que el tronco era el derecho objetivo y las ramas que se desprendían de ese tronco eran el derecho subjetivo. También podía hincapié en el hecho de que no puede existir ramas sin tronco. Como el derecho objetivo está dinama, varía posibilidades de acción, ya que si no hay objetivo, simplemente no hay derecho. Los derechos subjetivos se dividen en absolutos y relativos. Los absolutos, en esencia, son derechos universales en lo que todo el mundo está obligado a no impedir al titular. Hace uso de derechos. La relación, en cambio, existe frente a algunas personas o a una persona en número de obligados. Es limitado siempre deber incumbe a la persona. Por último, quiero señalar que de acuerdo con el expresado del maestro Artino Áviles Alvera, los conceptos o definiciones a quien plantean son la base de estos procesos de aplicación de la lógica en los procesos judiciales, la técnica del proceso legislativo y la argumentación jurídica. La aplicación en práctica de la lógica en los procesos judiciales lo demanda la prueba de los alegatos, contestación y la sentencia, lo cual no se debe perder de vista en la función jurisdiccional. Es sumamente relevante el examen de los hechos del caso, a partir del cual se analiza la norma y se resuelve el juicio. ¿Cómo la lógica aplica en el proceso judicial? La lógica jurídica como tal no puede existir, toda vez que no es una especie de género lógica, sino lo que recibe en su nombre es solamente la aplicación de la lógica a la ciencia del derecho. Es el estudio sistemático de las estructuras de las normas. Los conceptos y los raciocinios jurídicos sistematizan y determinan la estructura de las normas. En procesos judiciales son juicios a través de los cuales se busca el apego de los actos y las resoluciones de las autoridades, conforme a un determinado en la Constitución General de la República, sentencia emitida por una autoridad competente. Premisa mayor, norma jurídica. Premisa menor, hechos que aporten en sí el orden jurisdiccional o sentencia. Admisibilidad de la prueba: se analiza los diversos medios de convicción que fueron ofrecidos por las partes de aquellos que fueron omitidos, a fin de verificar y la decisión judicial se apegue a las reglas. Ahora hablaremos de la aplicación de práctica de la lógica en la técnica. La lógica es un estudio de pensamiento de la razón, ya que debido a eso se puede vincular con el proceso legislativo y la técnica, ya que es la luz de la razón
y busca su fundamentación con argumentos técnicos. El proceso legislativo, aplicando la lógica, podemos acceder a conocimientos de la realidad social, creando normas jurídicas. La técnica legislativa es un conjunto de procedimientos que no busca responder el qué, sino el cómo se hacen las cosas. A quien no explica el derecho, sino cómo debería producirse el derecho. Su objetivo fundamental es crear un consenso para construir las reglas que establezcan los proyectos de la ley para poder ver cómo se crea y se desarrolla. Sin la ley o el derecho no podríamos entendernos, ya que el poder tener más leyes permite la regulación de la convivencia social y así encontrar el principio rector de nuestras actividades. Bien, lógica y argumentación. Será el análisis que guarda la lógica y la argumentación que guardan los seres humanos, y la palabra de argumento que significa razonamiento y emplea para probar o mostrar una posición o bien para convencer a alguien de lo que afirma o niega. Cuando se argumenta se pretende una justificación, es convencer, que abarca toda la extensión en la sociedad. Un gran ejemplo es la justificación de cuando se hace una corrección de una acción. El dar al argumento es dar razones o justificaciones. Manuel Atienza se refiere a la argumentación como la cualidad para describir, afirmar, suponer, formular o preguntar, etc. En este sentido, un conjunto de actos lingüísticos es identificado como argumentación por las razones suficientes. También es el poder efectuar. Hay dos caracteres, positivo y negativo, entre la razón o la falacia. Es cuando la razón no tiene principios lógicos, como lo es la razón de la lógica. La naturaleza y la argumentación jurídica es una rama especial de la filosofía del derecho que tiene que ver con la aplicación del derecho. Si no existe filosofía, no existe derecho. Pero en sí, si no hay lógica, no hay filosofía. Si no hay filosofía, no hay derecho. Y la argumentación se dirige a la fundamentación y motivación del lado valorativo de una decisión jurídica y sobre las motivaciones que deben de hacer la decisión. Pueden provocar convicción. Aquí son afirmaciones normativas en la concepción material de premisas y conclusiones. Son enunciados interpretados. Estos enunciados aceptados por la argumentación como verdaderos o incorrectos. Además de ser una herramienta indispensable en todos los aspectos, la teoría de la argumentación jurídica se ocupa principalmente en el contexto de la justificación, es decir, el conjunto de enunciados del discurso judicial, porque se aportan razones, dejando al lado el contexto del descubrimiento. Quien argumenta descubre y quien descubre crea la argumentación de la razón. Los alegatos es un argumento de la razón o prueba que se alega. Es un escrito en el que el abogado expone argumentos y razones y prueba un favor de su cliente y niega validez de las acusaciones. Jurisprudencia es un concepto de fallos de los tribunales judiciales. Todas las sentencias conforman la jurisprudencia. Falacia, raciocinio que solo aparenta entre correcto, pero en el fondo es inválido. El sofismo agrega a esto dolo e intención de engañar. Sofisma, raciocinio que dolosamente se presenta como recto y verdadero, pero en el fondo es falso e incorrecto, y ambas cosas, la falacia es lo mismo que el sofisma, pero carece de dolo. Muchísimas gracias, y esta es mi exposición sobre conflictos de normas y derechos y contradicción. Buenas tardes.